Vamos a Soluciones, hoy estamos conversando sobre lo importante que es saber identificar algunas enfermedades víricas que nos están azotando a los venezolanos por estos tiempos. Estamos hablando del dengue, del chikungunya, también en otros casos de la malaria y de repente un caso menos frecuente, la mononucleosis infecciosa. Todas ellas tienen algo en común y es que cursan con un estado febril agudo que muchas veces solemos confundir. Estamos conversando con la doctora Elia Sánchez, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, y también el doctor Luis Sosa, médico internista y también miembro titular de la Sociedad Venezolana y Latinoamericana de Medicina Interna. Brevemente, ¿qué es el dengue y qué es el chikungunya? Un poco para definirlos, para instruir a la gente y pasar entonces al tema de los síntomas. Bueno, son dos enfermedades tienen una parte en común y que son enfermedades transmitidas por vectores. Así es. ¿Okay? Por artrópodos. Pero los dos son virosis que nosotros tenemos, al cual hay una diferencia importante, y es que para una tenemos inmunidad porque hemos estado sometidos desde hace muchos años a estas epidemias. El dengue. El dengue. Y para la otra, que es bastante novedosa para nosotros, y así como es novedosa, es novedoso para nuestro sistema inmunológico. ¿Qué significa tener inmunidad? Por ejemplo, tener inmunidad. Por ejemplo, el virus de chikungunya es un virus que los tres tipos que existen, más o menos son iguales desde el punto de vista genético. Entonces, la respuesta que generan inmune o nuestras defensas que despiertan toda vez que nosotros estamos en contacto, en líneas generales es lo que se conoce como inmunidad. Okay. Cuando nosotros nos exponemos en forma permanente a un virus, vamos desarrollando inmunidad. Y por eso, anticuerpos, por las defensas, por las cuales entonces nosotros no volvemos a padecer la enfermedad. Pero en el caso del chikungunya, nosotros no conocíamos inmunológicamente y no teníamos defensa como pueblo, pues. Okay. Y por eso entonces la desarrollamos con facilidad. Además, otra diferencia radica en el hecho de que en el dengue existen cuatro serotipos. Esto significa que nos puede dar dengue en varias oportunidades. Y en el caso del chikungunya es solamente una vez. Ahora, ¿por qué hay personas que dicen muchísimo en la calle, no es que me volvió a dar chikungunya? Eso se refiere al mecanismo, como te dije, fisiopatológico. Okay. ¿Qué ocurre? El virus entra, se deposita dentro del subcutáneo, ¿verdad? Lo inocula el mosquito y él permanece ahí un tiempito y se queda metido dentro de la célula. Después pasa por el tejido linfático y va a haber una primera fase, como dijo la doctora, de mucha viremia o mucha cantidad de virus en la sangre, que es la que da la primera etapa aguda, que son 7 a 10 días, ¿verdad? Entonces esa etapa, después ella se disemina en todo el organismo, pero tiene predilección por las articulaciones y por los músculos. Okay. Por eso entonces él se va quedando ahí y entonces es capaz de infectar a los leucocitos mononucleares que están ahí, que son las células que están ahí, y quedarse ahí y despertar ahí una reacción inflamatoria que puede tener un curso inicial de muchos síntomas y posteriormente aplacarse, y esa misma respuesta inflamatoria puede volver a aparecer a las semanas. Es decir, que va como por picos. Va por picos. ¿Es esto y lo puede que se despertar. llaman Y por eso la enfermedades gente cíclicas? confunde con que me volvió a dar. No, Okay. No es que te volvió a dar, sino que tiene, perdón, tienes una manifestación de una enfermedad que había hecho una etapa de descanso y vuelve otra vez a inflamarse, porque el virus permanece en la articulación. Entonces, dentro de los mononucleares. Ahora, esa enfermedad tiene una etapa subaguda donde usted mejora porque usted fabrica inmunidad, fabrica defensas contra la enfermedad. Y posteriormente hay un porcentaje menor al 30% de pacientes que quedan en etapa crónica. Esa etapa crónica es pues sencillamente esos pacientes tienden a permanecer con el cuadro predominantemente articular. Okay. Ya pasa la etapa febril, ya pasa la etapa de viremia, ya pasa la etapa de malestar general y pasa a permanecer con un cuadro articular predominantemente. ¿Cuál de estas enfermedades quizás es la de más difícil recuperación? Yo diría que la fase crónica, porque fíjate, y es muy interesante que le transmitamos a la población las tres etapas
de la enfermedad. Del chikungunya, ¿Ok? Del en este caso, chikungunya, que sí. es la de más difícil recuperación de todas estas Sí, epidemias de bueno, las que hemos porque hablado. la recuperación, en este caso, si nosotros vamos al común de los virus tienen un periodo post-infeccioso que se caracteriza por un decaimiento, un cansancio fácil, es lo que nosotros llamamos astenia, y se llama astenia postviral. Realmente eso ha marcado mucho esta epidemia de chikungunya. Y de alguna forma lo vemos en ese ausentismo laboral que se está presentando de manera dramática, porque sumado a esto que es lo esperado, se van sumando, por ejemplo, los dolores articulares. Las personas quedan incapacitadas, por ejemplo, para escribir, para levantar objetos, para hacer trabajo con cierta exigencia de fortaleza el desempeño se ve minimizado por esta enfermedad. Esto nos está llevando a ausentismo laboral. Luego de esta fase subaguda, que además de manera muy característica, así como vemos la etiopatogenia, cómo se va mostrando, si lo vemos en el laboratorio, yo miré unos trabajos que presentaron recientemente la gente del Instituto Nacional de Higiene en un evento de ellos, y había varios sobre cómo estaban estudiando ellos serológicamente chikungunya, y se veía que en esa etapa como de reagudización, esa etapa subaguda, cuando volvía a ver los síntomas, pues también las inmunoglobulinas M volvían a subir. Entonces hay muchas cosas que todavía nosotros tenemos que aprender de chikungunya, de la fiebre por chikungunya. Y luego está la etapa crónica, que se puede quedar algunos años inclusive en las personas. Entonces, con relación a esto, yo pienso que tenemos que orientar a la población, sobre todo con lo que tiene que ver con tratamiento. Hay una fase aguda que nosotros la vamos a tratar fundamentalmente con acetaminofén o paracetamol, pero que cuando estas etapas van progresando, nosotros tenemos que hacer la referencia del tratamiento específico, y los reumatólogos tienen aquí un papel muy importante, porque ellos tienen que empezar a controlar ese daño inflamatorio que se perpetúa y que luego lesiona las articulaciones. ¿Qué determina el curso de la recuperación de una persona del chikungunya en este caso? Importantísimo el reposo. El reposo. Ambas enfermedades, tanto el dengue como el chikungunya, van a tener una fase inicial muy crítica. Es más, el dengue tiene una fase crítica que es la que todos le tenemos miedo, donde bajan las plaquetas, el individuo se deshidrata, puede sobrevenir el shock. Pero igualmente el chikungunya tiene una primera etapa también crítica, que es lo que le conocemos como etapa aguda, que dura 10 días. La tendencia es a la mejoría, y eso es algo importante, porque uno tiene que saber que son enfermedades que tienen una mortalidad baja, a pesar de todos los síntomas y lo catastrófico que puede ser. Por ejemplo, el chikungunya tiene una mortalidad bastante baja. Lo que queda son las lesiones y las molestias articulares. Si usted guarda un reposo suficientemente tal y hace caso a las recomendaciones médicas y no transgrede ese reposo, la tendencia a la cronicidad es baja, es menor. Y se han hecho estudios de esas personas que se han cronificado, que se han prolongado la sintomatología durante el tiempo, y fueron personas que guardaron poco reposo. Entonces, es importante porque la respuesta inflamatoria del chikungunya depende mucho de la condición de la persona. Ahora, ¿por qué de repente da chikungunya y vas a un centro médico y te dan solo 3 días de reposo? Eso es importante. Sí, pero tú sabes que también tenemos que jugar un poco allí con la responsabilidad de las personas. Si yo te lo puedo decir en lo personal, yo también tuve chikungunya y tuve 2 días de fiebre con dolor articular, 2 días de erupción, y al quinto día tuve la conjuntivitis. Yo hubiera terminado allí mi enfermedad, y realmente por la astenia yo me sentía un poco mal, pero no hubiera tenido la limitación de otras personas que quedan con las molestias articulares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunas personas no han sido conscientes en ese sentido, y el reposo y el respeto del reposo es muy importante, porque a veces tú das el reposo, pero entonces en la casa hacen de todo. ¿Y cómo saber entonces cuándo es ese momento en el que nos debemos o nos podemos ya reincorporar al trabajo? Eso es algo muy personal, por eso te decía.
cada quien tiene que saber dónde ya yo puedo incorporarme, aunque sea parcialmente, se pueden empezar a hacer, porque nosotros si no esto es un impacto económico enorme, el ausentismo laboral que causa, entonces también es ciudadanía. Es ciudadanía. En el caso del dengue y del chikungunya, ¿en qué periodo o en qué fase de la enfermedad ya nosotros dejamos de ser un riesgo potencial para infectar a otros? Fíjate, es una cosa, eso depende mucho de la viremia. Uno es contagioso en la primera semana, muy contagioso. La primera semana, luego de que primeros 10 comienzan días a uno tiene que manifestarse los cuidarse. síntomas. Sí, Okay. en la etapa de que se llama de viremia, de presencia del virus en la sangre. ¿Qué ocurre con esto? La persona tiende a mejorar, entonces por eso se reincorpora. Pero hay dos patrones muy diferentes entre dengue y chikungunya. El dengue se recupera totalmente en las primeras 6 semanas, en las siguientes 6 semanas. Okay. O sea, uno tiene una etapa en donde domina mucho la debilidad, como dijo la doctora, la astenia, que es la debilidad que se viene producto de toda esta enfermedad, que se llama astenia viral. Un desgaste, un desgano, una debilidad que va autolimitando. Y también eso ayuda mucho para el tema del ejercicio, por ejemplo. Pero en el chikungunya, cuando ya pasa el cuadro articular y ya pasan los dolores, la rigidez matutina, la rigidez de la persona, también lo limita mucho. Usted ve que el paciente no nada más en las articulaciones, sino que en la espalda también tiene una rigidez importante y eso lo manifiestan los pacientes. Que de hecho la enfermedad, el nombre de la enfermedad viene de ahí, del encorvamiento que tiene porque significa hombre encorvado. Ahora, usted puede tener un reposo, pero también, por ejemplo, los ejercicios suaves, la Organización Mundial de la Salud lo recomienda. En la etapa de que después que pasan esos primeros 10 días, usted puede bajar un poco la parte de rigidez con los ejercicios suaves de bajo impacto. Okay. Eso es importantísimo. Un ejercicio que no sea muy prolongado, no mayor de 20 minutos, de ejercicios aeróbicos preferiblemente que no impacten. Okay. Por ejemplo, la natación es importante, la caminata es importante, pero por ejemplo, el ejercicio que tenga muy impacto, o si uno insiste en hacer mucho, más bien empeora los síntomas. Así es. O sea que hay que Porque saber... te sales de la fase de reposo. Te sales de la fase de reposo. Pero dentro de la fase subaguda, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que te tenga ejercicios de bajo impacto por poco tiempo al día. Y eso incluso lo va a mejorar. El Twitter se desborda, doctor. Vamos a comenzar a leer parte de estos comentarios. Roger Alexander Sea nos dice, buen día. ¿Después de cuánto tiempo se pueden ingerir bebidas alcohólicas después de haber superado el chikungunya? Las bebidas alcohólicas es un tema, porque yo quisiera dejarles gráficamente la historia de lo que hacen los virus en el organismo y ellos tienen lo que se llama un efecto citopático. Citopático quiere decir que las células donde ellos se replican se destruyen, tienen lo que se llama la apoptosis, eso es muerte celular programada. Una de las células donde el virus del chikungunya va es al hígado, tiene también su fase hepática. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros estamos con un virus que nos está lesionando hígado y para nosotros metabolizar bebidas alcohólicas nosotros necesitamos el hígado, o sea, ¿cuál es la prioridad que le vamos a dar? Es decir, que es nocivo, muy nocivo, y no sería adecuado. Entonces, yo diría, bueno, yo he negociado con algunos de mis pacientes y le digo una copa de vino de buena calidad, todo, porque lo que menos lesionemos el vino, porque claro, les ha coincidido que el cumpleaños, ahora viene la Navidad, viene el Año Nuevo, y la gente, yo les doy permiso de poquito, pero muy poquito, debería ser nada. Si los hepatólogos me oyen, estarían muy bravos conmigo. Lo recomendable entonces es no ingerirlas. ¿Hasta cuándo? Por lo menos 5 o 6 semanas esperar. Desde que comienzan los síntomas, desde que aparece la enfermedad como porque tal. El hígado es muy noble, pero también eso va a depender. Si yo estoy haciendo recaídas, recuerden de lo que les dije antes, que se había determinado que había como también otra vez la presencia de la viremia. Entonces, hay algunos detalles etiopatogénicos que todavía no los tenemos en detalle. Era necesario hacer esta aclaratoria porque muchísimas personas están preguntando sobre eso a través del Twitter y porque
esto también puede tener complicaciones o generar complicaciones importantes Con en el el caso de la hígado. recuperación Para del ambas. chikungunya y también Para ambas, para el del dengue también, porque el dengue también da una ligera hepatitis viral Ok. transitoria, pues. En el dengue uno ve elevación de las pruebas hepáticas Ok. En la etapa aguda. Ok. Y el dengue tiene una segunda fase también, que es a la Así es. siguiente semana, que tiene implicaciones también con la inflamación del hígado, que ya pasó la parte de la coagulación y sigue inflamado el Y de hígado allí un la poquito. importancia de tomarlo en cuenta también. Sí. Tenemos